Hola amigos y colegas, bienvenidos a su canal Mara Auto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video y a las personas que siguen el canal. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, comparte, dale me gusta, ya que este es un canal que se dedica a enseñar técnica de diagnóstico del sistema automotriz. Bueno, hoy vamos a hacer otro video más sobre clase de mecánica automotriz. Hoy vamos a hablar sobre el sensor de oxígeno de banda ancha, ya que es un componente que no es tan nuevo, pero no todos saben diagnosticarlo, ya que no es un elemento tan común que algunos se consiguen, ¿no? Dependiendo del tipo de vehículo que estén trabajando. Ok. Como siempre, a mí me gusta explicar un poco de cómo funciona el componente por dentro, ir a lo básico. Recuerden que a mí me gusta explicar un poco su funcionamiento interno y hablar un poco de lo básico, ya que recuerden que los videos no los intento hacer tan largos, que duren por ahí de 20 a 30 minutos, pero que no tratar de explicar lo más básico, ¿no? Lo más interesante, y poco a poco vamos haciendo los videos un poco más avanzados, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el sensor de oxígeno. He preparado estos dos archivos que tengo aquí que van a hablar un poco sobre el sensor de oxígeno de banda ancha. Ok, vamos a empezar por este. Aquí me dice este libro es una sonda lambda de banda ancha en vehículos SEA, BMW, Audi, Skoda, otros. Vamos a hablar un poco, aquí me dice un poco de la introducción de lo que es el sensor de oxígeno. Dice, este artículo es sobre pruebas, perdón. Este artículo es sobre pruebas que se han realizado en dos tipos de sondas lambda de banda ancha, en tipo Bosch y tipo NTK. Dependiendo del vehículo tratado, incorporará un tipo u otro. Me dice también que este tipo de sonda lambda se utiliza en vehículos a gasolina para poder determinar con precisión el funcionamiento del motor con una mezcla muy pobre, con el objetivo de cumplir un nivel de homologación por anticontaminación cada vez más exigente. Hablo un poco aquí que dice el porqué de la sonda lambda de banda ancha. La sonda lambda de banda ancha es utilizada para determinar con una cierta precisión mezclas que oscilan de 11 a 1. Aquí, bueno, no me lo dice, pero esta parte se refiere de 11 partes en su mezcla más mínima, ¿no? 11 partes de aire por 1 de combustible a 22 partes de aire por 1 de combustible, o factores lambda, de 0.9 rica o 2.2 en pobre. Me dice que para el correcto funcionamiento de una sonda lambda de banda ancha, el sistema consta de dos etapas, una de medida y otra generadora de oxígeno, con un circuito de control. Se determina del factor lambda resultante de los gases de escape. Ok, sé que a veces leer esto al principio nos confunde un poco, pero aquí ya yo les voy a explicar más o menos cómo funciona, ¿no? Voy a intentar explicárselo de la manera más sencilla, porque la idea es entender el funcionamiento y poder introducirnos en estos tipos de sensores. Me dice, se pueden encontrar dos tipos de sondas lambda convencionales, siendo su principal diferencia el material: sonda lambda de circonio, sonda lambda de titanio. La sonda lambda de circonio tipo generadora de tensión entre la cápsula de medida. Este corresponde a la generadora,
a la generada por diferencia de oxígeno que existe entre el interior del colector de escape y el exterior. Ok, pero no vamos a hablar directamente. Fíjense que aquí nos explica un poco de cómo funciona el sensor de oxígeno antiguo, ¿no? Pero esto no lo vamos a saltar, ya que ya yo tengo otra clase explicando cómo funciona el sensor de oxígeno convencional. Y nos da una gráfica de cómo funciona. Ahora, nos está explicando es cómo funciona el sensor de oxígeno el de titanio y el de circonio, ¿no? Pero vamos a saltar un poco todo esto, ya que eso ya lo expliqué en una clase. Nos interesa hablar sobre el sensor de oxígeno de banda ancha. Bueno, vamos a leer otro poco en esta página. Este es un sensor de oxígeno de banda ancha tipo Bosch, ya que es un libro que se dedica a ese funcionamiento. Este es un manual. Aquí vamos a buscar la página 19 para regresar donde estamos, pero este es un manual que explica inyección directa de gasolina. Muy pronto voy a hacer una clase explicando cómo funciona este tipo de componente, ¿no? Cómo está constituido este sistema, cómo podemos diagnosticarlo y los distintos tipos de sensores que traen. Pero como aquí habla un poco de la parte del sensor de oxígeno de banda ancha, nos vamos a concentrar en eso. Ok, dice aquí me dice está montado está montado delante del primer catalizador de 3 vías. Se utiliza para evaluar los gases de escape cuando las mezclas combustionadas no cumplen la relación estequiométrica. El lambda 1 tiene una gama de medición extendida que va desde 0,75 hasta 2,8, por lo que es particularmente útil para evaluar mezclas muy pobres. Si vemos, lo vamos a encontrar exactamente igual una salida de múltiple de escape, ya que va a censar lo mismo, ¿no? La cantidad de oxígeno. Los sensores de oxígeno comunes, aquí me habla un poco también de esa parte, ¿no? Pero si vamos a leer esta parte porque quiero que sepan, ¿no?, cuál es la diferencia. Los sensores de oxígeno comunes de óxido de circonio no tienen la capacidad de evaluar el estado de la riqueza de la mezcla cuando ésta se aparta de la llamada ventana lambda. Esta ventana lambda del sensor es muy estrecha, por lo que su respuesta es muy brusca. ¿Qué quiere decir con esto? Para los que vieron la clase pasada de cómo funciona un sensor de oxígeno, quiero que vean esto. Cuando hay una oscilación, recuerden que un sensor de oxígeno siempre va a estar oscilando de prácticamente de 100 milivoltios a 1 voltio, por decirlo así, o va a estar oscilando más bien de 200 a 800. ¿Cuál es la ventana lambda? Se refiere en el estado de la curva. En esta parte cae demasiado rápido, sea de rico a pobre o de pobre a rico, muy rápido, y esto es lo que se le determina ventana lambda. Por eso es en ese momento la computadora no sabe calcular con exactitud qué tan rica y qué tan pobre es la mezcla. Entonces, ¿qué se buscó con este sistema? Bueno, aquí se explica un poco. Esto sí no lo vamos a leer. Explica cómo esta parte de aquí arriba, cómo funciona el sensor. El sensor de oxígeno tipo normal, ¿no?, o el más común. Ahora, ¿qué dice aquí? Los sensores de oxígeno de banda ancha, también llamados sensores de relación aire-combustible, funcionan de una manera totalmente distinta. Aunque más adelante en una gráfica vamos a ver que el componente es el mismo,
el sensor de oxígeno sigue siendo el mismo, solo que va a tener internamente, hablaríamos como de otro componente. Dice, este tipo de sensores de oxígeno no presentan variación brusca de la tensión proporcional a la concentración de oxígeno existentes en el escape. La utilización de esta sonda permite un control más exacto y más gradual de la mezcla, y es una reacción más rápida a los cambios de la misma en cualquier condición de carga. Se adapta especialmente a los motores nafteros de mezcla pobre o estratificada, ¿no?, a los motores diésel modernos. Los sensores de oxígeno de banda ancha tienen una respuesta lineal que cuantifica exactamente el estado de la riqueza o pobreza de la mezcla. Su curva de respuesta es de un voltaje proporcional a la cantidad de oxígeno sobrante en el escape. Okay, aquí tenemos una gráfica de más o menos cómo trabaja el sensor. Y aquí me habla un poco de sus conexiones, ¿no? Aquí me dice el sensor de relación de aire combustible sonda de banda ancha de 6 cables de conexión, porque trabaja de una forma distinta a los sensores. Ok, aquí vamos a hablar un poco sobre sus conexiones, ¿no? Me dice el sensor de relación de aire combustible o sonda lambda de banda ancha tiene 6 cables de conexión, porque trabaja de una forma distinta que los sensores de oxígeno comunes. Aquí veremos un poco de cómo es por dentro. Me dice en esta gráfica, vemos los 6 cables. Me dice que tiene una célula de bombeo y una célula NERS. Me dice que el cable primero es salida de tensión NERS, el 1, el 2 es conexión interna para el resistor de precalibrado, el número 3 positivo del calefactor, número 4 negativo del calefactor amarillo, una masa virtual vía unidad de control electrónico, y el cable 6 que me dice es una célula de bombeo. Ok, es para ver un poco, así lo veríamos en una gráfica de cómo sería el sensor. Vamos a seguir leyendo. Ahora, aquí fíjense que aquí me especifica que el pin número 6 de cable rojo es la señal del sensor. Aquí otra parte me dice el sensor de banda ancha tiene 6 cables conectados al PCM, lado del cableado. Eso es muy importante, porque muchas veces nos vamos a encontrar que va a entrar en el sensor 6 cables, pero del lado sensor van a salir 5, y ya vamos a ver por qué pasa eso. Incluso aquí me dice que se transforman en 5 cables entre el enchufe y la sonda del lado del sensor, ¿no? Aquí me dice la señal del sensor es el pin número 6, cable rojo de la sonda. La señal oscilante es de 1.5 voltios a 3.5 según la riqueza. Cuanto más pobre sea la mezcla, mayor voltaje tendrá la señal. Cuando la mezcla es estequiométrica o lambda igual a 1, la señal de medida sobre el cable rojo debe ser de alrededor de 2.5 voltios. Existen, fíjense en lo que dice aquí, dicen 2 voltajes de trabajo de la sonda de banda ancha según el tipo de PCM. Ahora, aquí tenemos otra gráfica. Este sería el cable rojo, que sería el pin número 6, que es la salida de la señal del sensor. Incluso aquí me da otra gráfica, me dice que el primero, tensión de la sonda de 2.95 voltios, corriente de comparación, positivo de calefactor, negativo de calefactor, masa virtual de 2.5 voltios y corriente de bombeo, que me dice que es de menos 9 a 18 miliamperios. Ok.
vamos, antes de entrar en esta parte de la explicación, voy a bajar un poco de lo que me dice un poco esta gráfica, ¿no? O vamos a trabajar mejor con esto, que me habla de el amplificador incorporado en la unidad de control. Ahora, ¿qué es el amplificador? Bueno, lo que hemos visto, así estamos en esto y estamos viendo un poco de electrónica. Este sería un amplificador, o es una parte electrónica que es la que se va a encargar de controlar la señal de salida y el circuito de bombeo. Este circuito más que todo lo vamos a ver cuando la parte electrónica está, incluso como lo dice, que está incorporado dentro de la unidad de control. Vamos a verlo aquí. El funcionamiento que se describe corresponde al sistema que tiene integrado el amplificador operacional en el conector. La cámara de medida se encuentra alojada entre la célula de oxígeno y la célula de referencia. Cuando los gases de escape entran a la cámara de medida, se compara el oxígeno presente en ellos con el del aire exterior. La diferencia entre ellos hace que se genere una corriente en bornes de células de medida. Eléctricamente, la célula de medida está sobre la tensión de referencia, el borne 5 de 2.5 voltios. La diferencia exterior de oxígeno. Ok, aquí vamos a ver un poco de la gráfica. Fíjense que este es el tubo de escape. Este sería nuestro sensor. Aquí entrarían las partículas de gases de escape que sobran de la combustión. Aquí tiene un orificio en el que va a leer el aire exterior. Este sería el circuito del calentador, ya que estos sensores también igual utilizan un sistema precalentado. Recuerden que internamente el sensor va a ser lo mismo, va a funcionar igual que el de circonio, lo que es que tiene otro elemento que lo va a ayudar a calcular de forma más exacta, ¿no? el sistema o la mezcla, ¿no? Eso es lo que va a intentar calcular más exactamente. Aquí me dice convertido en voltaje, se le suma el valor de referencia consiguiendo un voltaje de salida. El valor de tensión que nos encontramos en voltaje de salida es de 0.5 voltios más B voltaje del lambda, ¿no? Voltaje del lambda, que llegará a valer de 2.5 y 3.5 voltios si trabajara en los dos extremos, ¿no? El amplificador operacional funciona a un voltaje de valor de referencia en el borne 1 de 3 voltios. Cuando el voltaje de salida cambia y es mayor o menor de esos 3 voltios, el amplificador operacional actúa en el circuito de control. Vamos a hacer una parada aquí para tener una idea, ¿no? Vamos a verlo aquí. Este sería nuestro circuito operacional. Este sería un poquito avanzado, ya es como que hablar un poco más de electrónica, pero necesitamos entender esta parte para ver cómo el sensor hace sus cambios. Aquí tendríamos el valor de referencia, que serían nuestros 3 voltios, ¿no? En este cable. Ahora, cuando en el voltaje de salida producido por la cédula de medida, cuando el voltaje producido cambia por la comparación del sensor por el aire exterior y por las partículas de oxígeno que están entrando o que salen después de la combustión, si el voltaje es mayor o inferior a esos 3 voltios, este va a hacer un cambio en la salida, va a enviar una señal digital que le va a indicar a la computadora el valor de referencia
o el voltaje que, que está leyendo ese sensor, y va a aplicar un voltaje eh, en la tierra, en una tierra virtual, que va a hacer que funcione nuestra cámara de bombeo, que es la que va a hacer que las partículas de oxígeno entren o salgan, y tratar de siempre conseguir el valor de 450 milivoltios, ya que este sensor va a trabajar en esa función. Aquel eh, el sensor de oxígeno, el anterior, buscaba lo mismo, ¿no? Siempre tener un perfecto ciclado. Pero aquí no busca tener un ciclado, sino busca mantenerse en los 450 milivoltios. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a leer un poco más acá para que podamos entender cómo funciona, ¿no? el amplificador operacional. Me dice, en mezcla rica, si el voltaje de salida es mayor a voltaje de referencia, la salida de la operacional es más pequeña que el valor de referencia, haciendo pasar una intensidad por la célula de oxígeno con un sentido de forma que aumentará el porcentaje de oxígeno en la cámara de medida. Es que eso es lo que va a hacer en la cámara de medida. Hay un sistema de como si fuera de bombeo que va a permitir que entre o salga más oxígeno, dependiendo del estado de ese momento de la mezcla aire-combustible. En el otro ejemplo me dice, en mezcla pobre, si el voltaje de salida es inferior al valor de referencia, la salida de la operacional es más grande. O sea, el voltaje de la operacional, como está abajo de los 3 voltios, la salida de la operacional es más grande que el valor de referencia, haciendo pasar una intensidad por la célula de oxígeno con un sentido de forma que disminuye el porcentaje de oxígeno en la cámara de medida. Sigue un poco confuso, pero ya lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? En estas imágenes que vienen. Con esta corrección, la mezcla de cámara de medida se va a modificar para que su valor de lambda sea 1, que es el valor de tensión de la célula de medida. Ofrece una tensión de 450 milivoltios, valor que se mantendrá constante durante la fase de funcionamiento. Ok, aquí esta imagen no se me ve muy bien, pero aquí no nos va a orientar un poco, ¿no? Me dice, mezclas con tendencias ricas. Vamos a concentrarnos en esta parte, sé que no se ve muy bien, pero sí se puede distinguir. Aquí tenemos el tubo de escape, este sería nuestro sensor. Si se fijan, esta parte sería la parte de nuestro sensor de oxígeno. Tenemos el aire exterior y tenemos el aire que va entrando, los gases o el oxígeno que está sobrando después de la combustión, entrando al sensor para hacer el sensor de determinar la corriente, ¿no? Para determinar la cantidad de oxígeno que está entrando. Ahora me dice aquí corrección de célula de oxígeno hasta obtener los 450 milivoltios estable, porque eso es lo que va a buscar este componente, tener siempre 450 milivoltios. ¿Qué hace la computadora? Va a aplicar una corriente a la célula de bombeo y va a intentar, fíjense, que va a intentar introducir, fíjense como si fuera otro orificio, va a intentar introducir partículas de oxígeno para que sea equilibrado y siempre estemos en este porcentaje del valor. Aquí se explica un poco mejor el sistema de la operacional. Fíjense que tenemos los 3 voltios de referencia y el voltaje de salida que lo va a producir el sensor. Aquí nos habla, al tender el valor de lambda por debajo de 1, la mezcla resultante rica en la cámara de medida se obtiene una tensión que tiene tendencia a subir su tensión de 450 milivoltios. Este efecto hace que el amplificador haga pasar una intensidad en sentido determinado, como el que se representa en la imagen.
a través de esta célula de oxígeno. De esta forma hace que circule oxígeno y aumenta el porcentaje de la cámara de medida hasta que el valor es igual a 450 milivoltios. A medida que se va aproximando a los 450 milivoltios, el valor de la intensidad va a disminuir. Claro, si dependiendo de las partículas de oxígeno que vayan pasando, cuando ya se vaya equilibrando este voltaje, es como si, vamos a verlo de esta manera, el voltaje se va a aplicar menos para que pasen menos partículas, ya que ya se está equilibrando este voltaje. Vamos con el otro ejemplo. Me dice mezclas con tendencias pobres. Cuando la mezcla tiende a ser pobre, el valor lambda de la cámara de medida tiende a aumentar, con la consecuencia de disminución de la tensión de la misma. Cuando esta disminuye por debajo de los 450 milivoltios, el circuito del amplificador se encarga de ampliar la intensidad de la célula de oxígeno en sentido opuesto al anterior, según está indicado, para poder disminuir el oxígeno de la cámara de medida y poder obtener un valor de lambda nuevamente. Aquí qué pasaría, bueno, si se fijan, está entrando mucho oxígeno a la cámara o a la medición del sensor, ¿no? Está entrando mucho oxígeno. En ese momento el voltaje de salida que va a llegar al circuito de operacional lo va a detectar y va a enviar una corriente, le va a indicar a la computadora que envíe un voltaje, pero ahora inverso, porque ahora no necesita que entre en partículas de oxígeno, sino que salga. Entonces va a invertir la polaridad en este componente, y si se fijan como lo vemos aquí en esta imagen, las partículas de oxígeno van a salir al tubo de escape, porque la idea siempre es mantener los 450 milivoltios estables. Si se fijan, es lo mismo, lo que es que no nos agregan es otro componente. Prácticamente serían tres componentes, que sería la parte de la célula de bombeo y la parte del circuito operacional, ¿no? Que es el que va a interpretar los cambios en el voltaje del sensor para que pueda operar el circuito de bombeo. Okay. Espero que esta parte haya quedado clara, y ahora sí vamos a pasar a esta parte, que es otra parte muy importante, ¿no? de este sistema. Aquí me dice que la masa del sensor es el pin número 5, un cable amarillo, ya que estamos en esta parte, pero hay que dedicarle solamente esto, ya que es un paso importante para poder hacer a la hora de interpretar y ver las medidas. Me dice, no es una masa común de 0 voltios. El PCM aplica un voltaje sobre el cable de masa del sensor llamada una masa virtual. Este es el que va a hacer los cambios. La masa virtual es la que nos va a realizar los cambios en el circuito de bombeo. Y me dice, según el tipo de PCM, el voltaje de la masa virtual puede ser de 2.5 voltios. 2.5 voltios sería la mezcla estequiométrica. De 2.5 voltios, que sería un tipo A, o de 1.5 voltios, que sería de tipo B. Incluso aquí lo tenemos. Me dice relación aire-combustible. Me dice que una computadora que sería de tipo A sería 2.5 y la otra de tipo B sería de 1.5. ¿Cómo sabríamos esto? Bueno, para cada computadora existe la información técnica, ¿no? Que es donde veríamos cómo trabaja. Aquí me habla un poco, me dice la diferencia entre los dos tipos de PCM es el voltaje que aplica la masa virtual, mientras que el sensor de banda ancha puede trabajar indistintivamente con los dos tipos. O sea, no quiere decir que los dos sensores van a ser distintos. Incluso el sensor puede trabajar con los dos tipos de PCM. Ok. Aquí me dice la masa virtual determina según la cantidad de oxígeno presente en
en el escape circule una corriente por el cable de señal desde el PCM al sensor o del sensor hacia el PCM. Esto dependerá del voltaje generado del sensor, de la cantidad de oxígeno remanente en los gases de escape. El punto de cruce es la masa virtual. Ok, aquí vamos llegando a un punto bastante técnico, ¿no? Para poder diagnosticar este tipo de sensores. Me dice, esta corriente llamada corriente de bombeo es de algunos miliamperios. El valor de corriente de bombeo dependerá de cuán rica o pobre sea la mezcla de aire y combustible. Veamos un ejemplo de sensores tipo A. Me dice, si la mezcla es pobre, el voltaje generado por el sensor será mayor a 2.5 voltios. O sea, por el pin número 6 veríamos un voltaje generado mayor a 2.5 y una corriente de 2 a 3 miliamperios circulando desde el sensor de oxígeno al PCM. Si la mezcla es rica, el voltaje del sensor será menor a 2.5 y la corriente será de 2 a 3 miliamperios circularán desde el PCM al sensor. Espero que entiendan esta parte. Fíjense otra vez, vamos a verlo para los que no lograron. Fíjense que va a cambiar la polaridad en todo momento. El voltaje solamente va a disminuir. Estamos con el ejemplo del sensor tipo A. El voltaje solamente va a disminuir de 2.5. Aquí me dice otra vez, si la mezcla es pobre, el voltaje generado del sensor será mayor que 2.5 y una corriente de 2 o 3 miliamperios circulará desde el sensor de oxígeno al PCM. Pero cuando tenemos mezclas ricas, el voltaje del sensor de oxígeno será menor de 2.5 voltios y una corriente de 2 a 3 miliamperios circulará desde el PCM al sensor. O sea, es muy importante ver la diferencia, que hay un cambio de polaridad. Si la mezcla es estequiométrica, el voltaje de señal del sensor será de 2.5 voltios o de 1.5 voltios según sea el sensor, si es de tipo A o de tipo B, y la corriente de bombeo será de 0 miliamperios. El valor de la corriente de bombeo y su polaridad es una medida directa de la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. Ok, un poco más abajo y vamos a ver aquí en lo último. Me habla, es por esto que la medida de estos sensores se puede utilizar un multímetro midiendo el voltaje de señal sobre el cable rojo. ¿Cómo haríamos en este momento? Vamos a buscar esta imagen que está más ilustrativa, ¿no? Un tester nos daría algo de información, pero no sería todo. ¿Cómo haríamos aquí? Si nosotros nos enganchamos del cable del pin número 6, veríamos ese voltaje, ¿no? Veríamos ese voltaje que veríamos ese voltaje sea de 2.5 o 1.5 voltios y él va a oscilar dependiendo si la mezcla es rica o es pobre. Ahí es donde nos ayudaría el tester, pero también nos ayudaría el escáner. En el escáner también veríamos el voltaje, pero también veríamos el amperaje. En el escáner lo veríamos, no tenemos un ejemplo aquí, déjame ver si por casualidad hay un ejemplo. No tenemos un ejemplo claro de cómo lo veríamos en el escáner. O por ejemplo, con este ejemplo sí lo veríamos para ver. Ok, sí, aquí tenemos un ejemplo. Si veríamos los parámetros, veremos
el miliamperio en el momento del sensor, si tenemos una mezcla estequiométrica, sería 0 miliamperios, ¿no? Ya que el PCM no está aplicando ninguna corriente al circuito de bombeo para que haya un cambio en la entrada o salida de partículas de oxígeno. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo con el sensor tipo A. Ahora, ¿qué veríamos en el sensor? Bueno, si vemos que la corriente aplicada, que es lo que veríamos en el escáner, la corriente aplicada aumenta o disminuye, ahí es donde podríamos identificar qué es lo que está pasando, también comparándolo con el voltaje de señal del sensor, ya que si se fijan, mira que si tenemos 4.7 voltios y tenemos 0.95 miliamperios, la diferencia no es mucho. Incluso si lo graficamos, lo veremos con una señal bastante lineal. No habría mucho cambio, ya que es un sensor que no trabaja como el otro, que los ciclos serían bastante rápidos y trabajaría prácticamente en un rango de 1 voltio. A cambio, aquí es un poco más estable, ya que si tenemos, por decir algo, una entrada de aire o un inyector que está enviando mucho combustible, se quedaría más estable sea en mezclas ricas o en mezclas pobres. Pero en el escáner lo vieron de esta manera. Si nos fijamos, aquí tenemos 0.72 voltios y tenemos 1.08 miliamperios. Porque al llegar a este rango, él intenta poner a la cámara de bombeo de que rectifique rápidamente la lectura del sensor en voltaje, ya que ese es el propósito de la cámara de bombeo. Como lo veríamos en esta imagen, tenemos el sensor de oxígeno, tenemos la cámara de bombeo que va introduciendo, ¿no? Que va, perdón, en esta imagen está más bien sacando partículas de oxígeno, ya que hay mucho oxígeno que se está leyendo por el sensor. Vamos a ver qué otra imagen nos podemos ver y podemos tener otra explicación. Vamos a agrandar un poco más aquí esta imagen también nos muestra algo de eso, ¿no? Aunque aquí nos habla que es una estructura de una sonda lambda con amplificador en la unidad. Este amplificador estaría dentro de la computadora, o sea que la que vimos aquí sería que el circuito amplificador va en el conector, ya que es un conector que entrarían 6 cables y saldrían 5 hacia la computadora. Voy a buscar aquí una imagen que ya yo la había visto, que me pareció interesante, y vamos a seguir con la explicación, ¿no? Para tratar de entender mejor el sensor. Ok amigos, ya para finalizar el video, bueno, estaba revisando ahora a ver qué otra cosita por ahí les podía decir. Aquí fijándonos en esta imagen para el diagnóstico, bueno, ya saben, podemos en los parámetros del escáner ver el valor en miliamperios, lo más cercano a cero, lo mejor posible que puede estar el sensor, ya que no está aplicando tanta corriente, no está aplicando corriente al circuito de bombeo para intentar compensar, ¿no?, el oxígeno. El voltaje, dependiendo del sensor, puede ser la mezcla ideal de 2.5 o 1.5 voltios. Una manera de probarlo sería ver el voltaje, ¿no?, que sale por el cable de señal
y compararlo con los dos parámetros igualmente con un escáner. Sería lo mejor, o para ser más preciso, verlo con un osciloscopio, ¿no? De esa manera podríamos ser más preciso a la hora de ver el voltaje, ver el amperaje de este sensor. Espero que le haya quedado claro esa parte, ¿no? Recuerden, aquí en esta parte me dice que la señal del sensor oscilará dependiendo de la mezcla, y no explica un poco lo que es la célula NERS, para los que me lo preguntan, porque esto sería prácticamente un sensor de oxígeno convencional, solo que tiene incorporado un circuito de bombeo y la parte del circuito operacional, que es la que se va a encargar de determinar, ¿no?, la corriente que se le va a aplicar al circuito de bombeo según la riqueza o pobreza de la mezcla. Para hacerlo más sencillo, recuerden, como les dije, esto más bien es como si esta parte es como si sería una bomba que se le va a aplicar corriente en distinta polaridad para introducir o sacar oxígeno. Así funcionaría, para verlo de una manera más fácil. Otra manera de probar si todo este componente está funcionando sería crearle una entrada de aire al sistema, ver si responde, ver si se enriquece o se empobrece la mezcla, si se queda estática, o también por el mismo filtro de aire echarle algún componente que sea inflamable, como por decir algo, un limpia contacto, un poquito de gasolina, y veremos los cambios en el sensor de oxígeno, y eso nos podríamos determinar si está bueno o está malo. Sería un poco de hacerles prueba igual como si fuera un sensor convencional, sino que aquí la respuesta sería más rápida, ya que el circuito de bombeo va a introducir o sacar partículas de oxígeno. Ok amigos, ya para finalizar el video, quiero hacerle otra sugerencia a la hora de hacer pruebas. Podemos en el cable de señal al circuito operacional ver qué voltaje está llegando al circuito, para ver por qué está trabajando de esa manera. Recuerden que este voltaje, si trabajaría, fíjense como nos dice aquí en el libro, vamos a darle más arriba, bueno, aquí sería de 450 milivoltios aproximadamente, dependiendo de la medición que en ese momento está haciendo la parte del sensor. Otra cosita más arriba que les iba a decir, esta parte aquí explica, por eso es que no me concentré tanto en hablar sobre la celda NER, ¿no?, ya que es prácticamente lo mismo como un sensor de oxígeno normal. Miren aquí que tenemos gases de escape, el porcentaje de partículas de oxígeno y el aire exterior, y los dos electrodos funcionaría de la misma manera. Por eso no me concentré tanto en esta parte, ya que tengo otro video hablando sobre cómo funciona este sensor. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su tiempo, gracias por ver el video. Les invito a suscribirse, a compartir, a darle a me gusta, y los invito a ver la serie clase de mecánica automotriz para las nuevas personas. Sé que algo van a aprender de cada video. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.